Buenos días, Puerto Rico, bienvenido como todos los jueves a las 9 de la mañana aquí Análisis 360 por Noticel, que les habla Jaime Perello. Hoy tenemos un programa como siempre especial porque cada tema que traemos, lo discutimos a la profundidad. Y hay un tema que el pueblo puertorriqueño conoce muy bien, que es el tema del presupuesto de Puerto Rico, y hoy vamos a tener en el estudio al presidente de la Comisión de Hacienda, el amigo Jesús Santa, representante a la Cámara, que tiene un reto bien grande en sus manos. Y hoy se inicia en nuestro programa un amigo de muchos años. Ustedes lo conocen porque durante toda la pandemia fue la voz que ustedes escucharon sobre los asuntos que estaban pasando, mire, allá en los Estados Unidos. El amigo Jorge Viera de Calle TV va a estar con nosotros hoy informando todo lo que está pasando con la diáspora en los Estados Unidos. Así que, vamos, comenzamos Análisis 360. Bueno, y volvemos aquí, Análisis 360, y vamos a hablar un poquito del presupuesto de Puerto Rico. Oigan, el presupuesto de este año es histórico por muchas razones. Es la primera vez desde que se aprobó la ley promesa y se creó la Junta de Supervisión Fiscal, que ahora la Junta no tiene que negociar únicamente con un partido político, ahora tiene que negociar con dos partidos políticos, el PNP, que domina el Ejecutivo, y el Partido Popular Democrático, que casi domina el Legislativo, porque ustedes saben que si se dan unas coaliciones para lograr mayoría parlamentaria en el Senado y escoger al presidente del Senado, pero en la Cámara de Representantes, pues sí tiene una mayoría, pero mire, finita, tiene un solo voto para aprobar medidas. Es decir, que el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el amigo Jesús Santa, tiene que negociar con el Ejecutivo, tiene que negociar con los miembros de la Asamblea Legislativa, pero también tiene que negociar con la Junta de Supervisión Fiscal. Y es bien importante este momento porque realmente la Junta va a tener que realmente establecer cuál es el mandato que obtuvieron del Congreso de los Estados Unidos. La Junta de Supervisión Fiscal no es la que decide cómo se gasta el dinero, ni cuáles son las políticas públicas que establece la legislatura y el gobernador. La función de la Junta de Supervisión es garantizar que el plan fiscal, los números cuadren, que los ingresos y los egresos den suficiente para operar el gobierno y pagar la deuda pública. Pero ¿dónde se pone el dinero? Si se le quita a la Universidad de Puerto Rico, si se le quita a los municipios, si se le quita al Departamento de Salud, eso no es responsabilidad de la Junta de Supervisión. Están incluso violando la ley cada vez que entran en política pública. Y entonces aquí el liderato de la Cámara de Representantes, que es la que tiene la obligación constitucional de aprobar el presupuesto por primera vez, lograra unos acuerdos y que la Junta entienda que la legislatura está para trabajar junto a ellos para realmente fiscalizar al Ejecutivo. Ahora, el presupuesto de Puerto Rico ha tenido unos cambios interesantes. En el 2017, el presupuesto consolidado del país, no el consolidado, el de los ingresos internos de Puerto Rico, en el 2017 era de 8 billones de dólares y ahora en el 2020, que es el último presupuesto aprobado entero de la administración anterior, terminó por 9 billones de dólares. Gran parte de ese aumento en el presupuesto es lo que se ha destinado a pagar la deuda pública, que todavía no se ha pagado un peso a los acreedores, se ponen en unas cuentas hasta que la jueza Taylor Swain termine su obligación de lograr unos acuerdos con los bonistas. Así que las cuentas en Puerto Rico tienen billones de dólares guardados que no se han podido utilizar hasta cuadrar la deuda. Pero cuando vamos al presupuesto del Fondo General, y también una gráfica ahora en pantalla, van a ver cómo el presupuesto de Puerto Rico en el 2017 era 8 billones y subió $1 billón en el 2018, vuelve a bajar a 8.7 billones en el 2019 y el más reciente vuelve a subir el presupuesto de Puerto Rico a 9 billones de dólares. Pero no es porque se esté gastando más, es porque se empezó a pagar la deuda o a aportar a lo que es el fondo para pagar la deuda principalmente con nuestros bonistas.
Cuando ven el presupuesto consolidado de Puerto Rico, que incluye fondos federales, fondos especiales y fondos general, también viendo la gráfica en pantalla, van a ver cómo hay un gran impacto de los fondos federales y los fondos especiales, que junto al fondo general son los que hacen que se gobierne Puerto Rico. Pero esos fondos especiales, que incluye el arbitrio de ron, que incluye el arbitrio de los hoteles, que incluye el famosa crudita, que es el arbitrio de la gasolina, para pagar la deuda de la autoridad de carretera. Ahora, de igual manera, se está pidiendo en este proceso con los bonistas que prácticamente se audite ese dinero. Hay que ver qué es lo que los bonistas quieren hacer con ese dinero, que obviamente está comprometido para las operaciones del país, pero son parte de los retos que va a enfrentar la Cámara de Representantes próximamente. Cuando ven en la próxima gráfica, que es cómo se distribuye el gasto en Puerto Rico, van a ver cómo la partida que se está destinando para pagar deuda de años anteriores, en el 2020 ya se estaban reservando más de 2,000 millones de dólares para pagar esa deuda. Así que vuelvo a repetir, el pueblo puertorriqueño hoy tiene dinero para pagar esa deuda si se llega a un acuerdo con los bonistas, pero el dinero no se ha gastado en baile, botella y baraja, el dinero está en las cuentas de Puerto Rico. Pero para complicar más el escenario, mis amigos, que lo que vamos a hablar con el amigo Jesús Santa, complicar más el escenario, estamos viendo que ahora se está solicitando nuevamente la auditoría de la deuda de Puerto Rico, y se está hablando originalmente, el proyecto original, hablaba de los años 50 hasta el día de hoy, y daban 6 meses para hacer una auditoría. Mire, cualquiera que sepa un poco de auditoría, y más como esta, que tiene que ser una auditoría profunda, esto se tarda años, no se va a dar jamás en 6 meses, se dará en 2 o 3 años, y hay que ver si esa auditoría realmente alguien la está amarrando para poder volver al mercado de bonos, si alguien la está amarrando para poder salir o no de la Junta de Control Fiscal, y que eso no sea una excusa para no dar los pasos que tenemos que dar a beneficio del pueblo puertorriqueño, y temas tan importantes como las pensiones, que también lo vamos a estar hablando con el representante Jesús Santa. Bueno, ahí está el plato servido. Es mucha discusión, pero vamos a hablar con el que tiene, mire, el mango cogido con las manos, ¿no?, sobre este asunto, el amigo Jesús Santa, después de esta pausa. Bueno, ponemos aquí Análisis 360, y como les dije, está con nosotros un amigo de muchos años. Durante mi presidencia tuvo, creo que las comisiones más difíciles en la Asamblea Legislativa, tuvo que trabajar, y me río porque él siempre me dice que le daba los tostones a él, pero él tuvo que trabajar con comisiones bien importantes, la Comisión de Asuntos Energéticos de la Cámara de Representantes, también trabajó con la comisión que trabajó todo el análisis sobre las pensiones en Puerto Rico, entre muchas otras responsabilidades. Bueno, y eso le sirvió para tener ese bagaje, para hoy tener la gran responsabilidad de ser el presidente de la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Representantes, el amigo Jesús Santa. Jesús, bienvenido. Saludos, a Análisis 360, te ves muy bien. Gracias, igualmente. Te veo un poquito más joven, no sé si ¿Viste? después que saliste de la política. Cuando uno sale de eso se pone más joven, ya tú verás. Digo, te queda bastante todavía allí, pero qué bueno verte. Igualmente, un placer compartir contigo. Yo creo que el presidente de la Cámara tomó la mejor decisión de nombrarte a ti presidente de la Comisión de Hacienda, no solamente por tu capacidad totalmente demostrada, sino que tienes una paciencia, tienes una habilidad de bregar con cosas y con gente difícil, que creo que vamos a permitir los consensos que el país necesita. Y yo quería empezar con eso. ¿Cómo están tus conversaciones con el Ejecutivo? ¿Cómo están tus conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal, que es tu socio, no es tu jefe, es tu socio en este proceso? ¿Cómo están esas discusiones iniciales para, a mi entender, el presupuesto histórico que se debe estar aprobando si llega a un consenso con la Junta y con el gobernador de Puerto Rico? Mira, voy a empezar con la Junta. Las primeras gestiones que hicimos como presidente de la Comisión de Hacienda fue pedir una reunión con Natalie Yaresco y parte de su equipo técnico, y así lo tuvimos. Y obviamente en una primera reunión tú pones tus puntos, obviamente la Junta pone lo suyo, pero se tiró un puente de comunicación, a mi entender bien efectivo, que ha logrado que inclusive se han hecho otras reuniones más técnicas, un poco entendiendo, por ejemplo, el mecanismo que ellos utilizan para saber cómo calculan el ingreso de gobierno, el mecanismo que ellos utilizan de cómo ellos estiman el crecimiento o no de la economía de Puerto Rico, y aquellos assumptions que ellos hacen referente a una cosa tan complicada como es la reducción que se espera que se tenga con la ley 154, que es el impuesto de la foránea, los mecanismos que ellos están buscando para ese dinero que se puede perder una vez entendemos que esa ley se va a derogar o va a dejar de existir, claro. De qué manera el país puede recuperar una parte de los casi 2.000 millones de dólares que recibe el gobierno de Puerto Rico por ese tipo de tributo a la farmacéutica. Eso es por sí un gran reto. Pero y a todo esto quiero traerte algo, y es que cuando planteamos que queríamos evaluar el presupuesto y no queríamos esperar, como sucedió el año pasado, hasta el 22 de junio, que fue que llegó a la Cámara para evaluarlo, la contestación directa de frente de la señora Natalia Yaresco es que podíamos hacerlo, que no había ningún problema, que inclusive si tuviéramos alguna sugerencia lo podíamos someter. A esa reunión uno un poco reversa otra vez en la ley de promesa, y uno se da cuenta que la ley de promesa pone un proceso y unas restricciones al Ejecutivo, pero no toca al Legislativo. Correcto. Y en ese sentido pues estamos tratando de ocupar el espacio que lamentablemente la pasada legislatura no hizo, porque creemos que podemos aportar así. Tanto es así que ahora en principio de marzo, yo creo que las legislaturas que empiezan más temprano a evaluar un presupuesto, estamos evaluando un presupuesto que fue la propuesta que hizo el señor gobernador a la Junta, donde hay miles de partidas y donde apenas hay como una veintena de ellas, que hay una diferencia, o sea, más del 95-96% de las partidas de presupuesto que sometió el señor gobernador son iguales a la de la Junta, y hemos tenido, obviamente, al principio un pulseo con el Ejecutivo, pero tengo que reconocer que ha habido una buena química, especialmente con OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y que los directivos y secretarios que se le han pedido que comparezcan a las vistas de presupuesto, así lo están haciendo y están llevando la mayor información posible. ¿Y qué es lo que debería ocurrir? Porque si no, el Ejecutivo no tiene un presupuesto aprobado por el Legislativo, pero tú estás diciendo algo claro, que el país, yo lo he dicho muchas veces, que el país entienda. O sea, la Junta de Supervisión Fiscal, que crea promesa, trabaja en equipo con la legislatura, porque promesa se crea para fiscalizar el Ejecutivo, no el Legislativo. Claro. Incluso en el espíritu de promesa se ve una coordinación entre la Junta y la legislatura. En este caso, como la legislatura no necesariamente es un sello de goma del Ejecutivo, porque no son del mismo partido, y no que en el pasado haya sido así, porque también tuvimos nuestros encontronazos con esta administración, pero en términos generales, sí me parece que ese diálogo con Jaresco podía lograr unos acuerdos presupuestarios para que el plan fiscal cumpla con los ingresos y los egresos, lo que no puede pasar, presidente, y yo creo que eso la pasada asamblea trató de establecer una demanda muy mal presentada que le revirtió a la Asamblea Legislativa. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la Junta siga entendiendo que tiene el poder de establecer política pública. La Junta no puede decir que le quiere quitar 50 millones a la Universidad de Puerto Rico. Eso no es problema de la Junta, eso no está en las funciones de la Junta. La Junta lo que tiene que saber es que el presupuesto cuadra y que da para las obligaciones que la Junta ha determinado que hay que hacer reserva, principalmente en el pago de deuda, que para eso que se creó promesa.
Claro, y hay un punto importante con el presupuesto y quiero traerte un ejemplo de por qué yo entiendo que esto es beneficio inclusive para el señor gobernador. Ahora mismo de las partidas que hay diferencia, una es, por dar un ejemplo, la del DICTOP, que incluye 127 millones de dólares para arreglar las carreteras y darle mantenimiento. Oye, de principio estamos todos de acuerdo. No es más efectivo que el señor gobernador, junto con una legislatura que no es de su partido, vayamos juntos buscando que ese incremento se dé, dado una necesidad que existe en el país de mejorar nuestras vías públicas. Yo creo que deberíamos tener más oportunidad de lograr ese cambio si vamos dos juntos, así va solamente el gobernador solo, como pasó en el pasado cuatrenio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, que debe ser así, pero siempre que la Junta establezca que donde tiene que haber ese consenso en la negociación es primero con el legislativo, claro, para que entonces el ejecutivo pueda presentar un presupuesto que ustedes aprueben, pero que ya aprueben sabiendo que lo va a aprobar la Junta de Control Fiscal. Y la otra pata de la triple corona es el hecho del plan fiscal. Obviamente yo tengo mis críticas a la Junta y así se lo planteamos y siempre la cuestión es del día 1. Sin embargo, la Junta cuando actúa basado en el plan. Es obvio que el presupuesto que se está presentando choca en algunos aspectos con el plan fiscal. Uno es que asigna 94 millones a la Universidad de Puerto Rico para evitar los recortes. Para tener éxito en lograr que ese dinero sea incluido, tenemos que entonces modificar el plan fiscal. O sea que la dinámica de la evaluación del presupuesto y de los cambios en presupuesto tienen que ir de la mano a cambiar aquellas cosas del plan fiscal que pudieran darle la excusa a la Junta para rechazarlo. Y es una cosa que hemos pedido al señor gobernador. De hecho, un momento dado nos solicitó y así lo hicimos, le sometimos una carta al señor gobernador dándole una sugerencia de qué cosas en el plan fiscal deberían de enmendarse para entonces poder lograr los objetivos de la política pública que ambos partidos pudiéramos coincidir. Dos cosas adicionales. Creo que ahora es rapidito la famosa auditoría. La auditoría de la deuda, quien inició ese proceso fue bajo la presidencia de Eduardo Batis y este servidor. Se hizo una comisión para auditar la deuda, no hizo nada. Incluso esa junta, esa comisión está reconocida en la ley promesa. O sea, la ley promesa habla de una auditoría de la deuda, pero reconoce que el gobierno de Puerto Rico ya tenía una comisión, así que reconoce el poder del gobierno para eso. Pero auditoría no se puede hacer ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5 meses. Eso puede durar hasta 2 años. El Contralor de Puerto Rico lo quiere hacer, que ellos pueden hacer esa auditoría, pero la pueden hacer no de los años 50, de los 70 a ahora. Pero rápidamente, realmente ese proceso afecta la discusión del plan fiscal, ese proceso afecta salir de la ley promesa, ese proceso afecta los presupuestos que se vayan a aprobar de ahora en adelante. Esto no es una excusa para no salir de promesa lo más rápido posible. Mira, obviamente si se hace una buena auditoría de la deuda que emitió el país, estoy de acuerdo contigo, el proyecto del señor gobernador habla del 52 en adelante. Yo creo que el incremento de la deuda empieza desde los 70 sí. y ya pues, de hecho es más difícil buscar documentos del 50 que del 70. Sí, eso no hay forma. Pero tiene distintos efectos, pero el efecto que yo creo que es más importante y es a futuro. O sea, tarde o temprano el país va a salir de la deuda, de la quiebra, y tarde o temprano va a buscar emitir deuda. Lo importante es que los errores... Bueno, y si no emite deuda no salimos de promesa. O sea, por eso. Está totalmente amarrado a la ley. Y los errores que cometieron en el pasado no se puede volver a cometer en el futuro. Una buena radiografía de qué pasó es una auditoría. Correcto. Y ahí tú vas a ver cómo se hicieron las cosas bien, cómo las cosas quizás se hicieron mal, y aquellas cosas que se hicieron mal, si tiene alguna consecuencia, que la tenga. Pero lo que creo que la mayor importancia de la auditoría es, en la medida que yo tenga esa radiografía, le estoy brindando un mapa a futuro para que cuando se vaya a emitir una nueva deuda, no cometan los errores que se cometió en este país por los últimos 30 o 40 años. Presupuesto con dos términos rápidos, que ya me están ponchando ahí. Este presupuesto se está hablando de una medida de limitar el impuesto al inventario, que tiene un impacto directo en las finanzas municipales. Para poder buscar esos casi 300 millones de dólares, había que hacer cambios en el presupuesto, porque hay que definirlo con algo, o con otro impuesto o con partida. Yo no, y me preguntan sí o no, yo no veo posibilidad que en esta discusión de presupuesto se vaya a estar hablando de eliminar el impuesto al inventario. En el presupuesto sometido por el señor gobernador no aparece nada de eso. Sí hay un compromiso de ir evaluando alternativas sobre la sustitución de ese tipo de impuestos. Claro está, tú no puedes dejar en la tángana a los municipios que ya se han tenido recortes de sobre 300 millones de dólares, serían 200 millones más
que sufrirían si ese impuesto se elimina tal y como algunos sectores lo piden. Yo creo que hay que buscar un balance, hay que buscar un consenso. Entendemos que es un impuesto arcaico, pero tampoco tú lo puedes volar, Claro. porque entonces creas una crisis a los municipios que, bueno o malo, son los que te recogen la basura, inclusive reparan las carreteras estatales y municipales, son los que arreglan las carreteras, porque el director de escolar no te va a fortalecer a buscar recursos. Son los alcaldes y los municipios los que hacen la mayor cantidad de servicios que llega directamente a la gente. Eso, y aquí se discute en este programa ese tema, pero hay muchos otros temas, señor presidente de la Comisión de Hacienda. Está el tema de las pensiones. Quiero hacer un programa especial con ustedes, aquí tal vez 2 o 3 semanas, para hablar de las pensiones, que, claro que sí. Si alguien tiene expertise en este tema, en este país, es usted. Pero te felicito por lo que estás haciendo, mucho éxito, y creo que Puerto Rico puede estar tranquilo porque tiene una persona muy sosegada, muy inteligente, bregando con el presupuesto del país. Dios le bendiga. Gracias, mucho amén. éxito. Se me cuida. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, oye, con Jorge Viera de La Calle TV desde la Florida. Porque queremos informarte. Noticel, la verdad como es. Vivienda Federal eliminará restricciones a fondos para desastres impuestas por la administración de Donald Trump. La agencia trabaja en una revisión del acuerdo de subvención, según el secretario de la Vivienda, William Rodríguez. En medio de la alarma por el comportamiento de ciertos turistas, Airbnb lanza una ofensiva en Puerto Rico. La empresa no atendió en su comunicación ninguna de las denuncias sobre la falta de controles de los locales y extranjeros en esos alojamientos temporeros. Justicia cerró 16 investigaciones de fraude estudiantil al PUA, de 8 escuelas privadas y 8 escuelas públicas. El secretario entendió que la prueba no era suficiente. Para ampliar estas y otras informaciones, visita noticel.com o nuestras redes sociales y no olvide bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera. Bueno, amigos, los prometidos deuda, aquí está con nosotros un amigo de muchos años. Oye, un puertorriqueño que desde la diáspora nos ha llenado de orgullo. Siempre tiene 1.500 proyectos. Todavía un joven emprendedor. Y ustedes lo conocen porque durante toda la pandemia, quien realmente mantuvo informado al pueblo puertorriqueño de verdad de lo que estaba pasando en los Estados Unidos, era amigo Jorge Viera, y ahora tiene un proyecto extraordinario, se llama De la Calle TV. Oye, y ya no está en pelota duda, me lo traje para acá, para Análisis 360 por Noticel. Jorge, saludos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, amén. Y un saludo también a los amigos de Jugando Pelota Dura, que también se portaron bien conmigo. Pero sí, hace un año atrás comenzamos esa cobertura que realmente pues, cambió la vida un poco, nos cambió la vida porque yo creo que nunca en nuestra generación nos imaginamos que una situación como esta iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Recuerdo cuando iniciamos la cobertura que yo le decía a la cadena Univisión en Despierta América, lo decía también a todos los ejecutivos, les decía, van a cerrar la capital del mundo, no me lo creían, porque decían, bueno, es que si cierran la ciudad de Nueva York, que es un ejemplo de capitalismo mundial, van a colapsar las economías, van a cerrar la ciudad de Nueva York. Y así empezamos desde el primer muerto, nos fuimos en el número 18,000. Al final terminaron muriendo más de 33,000. Los números varían porque hay una discrepancia entre lo que dice el gobernador Cuomo y entre lo que dice la Universidad Johns Hopkins. Pero aterrizando ahora a la conversación, y una de las cosas
por la que nos invitaste al programa es por lo que está sucediendo en Puerto Rico con los turistas. Correcto. Esas imágenes que se están yendo viral a través de las redes sociales no se limitan solamente a Puerto Rico. Aquí, en el estado de la Florida, que básicamente en esta pandemia se ha convertido en una república independiente, porque si tú vas a Nueva York y vienes aquí a la Florida, son dos países totalmente diferentes. Nueva York, pues porque también tuvo más muertos que aquí, porque fue el epicentro de la pandemia, pues han sido más severos con las personas que viven en la ciudad. Aquí han sido más abiertos. Este fin de semana, las playas de Miami se respetaron, te estoy hablando de miles y miles y miles de personas. Hubo una pelea, 150 personas resultaron arrestadas. Y el lunes también hubo una balacera donde una persona murió. Así que esas imágenes que están viendo en Puerto Rico, de esos turistas que están ocasionando todos esos destrozos, aquí también está sucediendo. Yo estaba hablando con un amigo que... Pero en el caso de la Florida, ¿son residentes de la Florida o también son turistas como que están llegando aquí de otros estados a formar los revoluciones allí? Lo que pasa es que como una gran mayoría de los estados todavía están prácticamente cerrados, están abiertos, ¿sabes? 25%, 50%, y tienen tantas restricciones. La mayoría de esos turistas vienen del centro del país y vienen aquí a la Florida, van a Puerto Rico, van a Texas. Pero la mayoría vienen aquí a la Florida o a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque muchos de ellos inclusive no tienen pasaporte. Entonces no se pueden ir a la República Dominicana, no se pueden ir a México y utilizan a Puerto Rico como destino, y aquí también Miami. Yo tengo un amigo que tiene un hotel aquí en la Florida. Me dice, yo cobraba $340 por noche, ahora estoy cobrando 100 y se me meten 5 en un cuarto. Entonces, como ya lo book, no lo puede quitar tampoco. Entonces, y aparte, ¿en qué momento es discriminación y en qué momento no es discriminación? Pero yo creo que es parte del problema también, ¿no? Hace con mucho cuidado para que no mezclen una cosa con la otra, pero quien viola la ley y tiene que hacerla cumplir. Fíjate que tú me estás diciendo que en la Florida arrestaron 150 personas. Bueno, aquí en Puerto Rico prácticamente no han arrestado a nadie. Perdón, en Miami, 150 personas. Aquí en Puerto Rico prácticamente no han arrestado a nadie. Y tienen que también sentir que si vienen aquí y se creen que pueden hacer lo que les dé la gana, pues mira, van a pasar de un Airbnb, de un hotel, a una cárcel, para que el mensaje vaya llegando, porque realmente se está saliendo de control. Yo creo que sí, que las autoridades de Puerto Rico deben de ser más severos, porque la imagen que se está presentando al mundo es que Puerto Rico es uno de los países, una de las islas con más turismo en todo este hemisferio, lo que está dando una imagen de que no tiene una autoridad, no tiene un control sobre las situaciones como esta que se van fuera de lo normal. Y así se está proyectando ya. Así se está proyectando. Entonces, inclusive yo, que posteo, tú sabes, nosotros en La Calle TV, posteamos este tipo de historias, yo estoy tratando hasta de limitarlas porque eso es lo que representa Puerto Rico, porque también es verdad que son 10 videos, pero esos 10 videos representan como si fuera toda la isla, y no es toda la isla, porque Puerto Rico también tiene otras cosas que son muy positivas. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? ¿Cómo tú controlas la imagen de Puerto Rico? Porque ahora todo el mundo va a estar vacunado y se espera que para el 4 de julio dice el presidente Biden, vamos a todos a celebrar el 4 de julio. ¿Dónde la gente quiere salir? ¿Dónde van a ir? ¿Van a ir a Puerto Rico después de esas imágenes? ¿Van a venir a la Florida después de esas imágenes, sobre todo al área de Miami? Porque en el norte hay otro tipo de control, en el oeste de la Florida también hay otro tipo de control. Miami básicamente es el otro Puerto Rico, en términos de estos turistas, que aquí le dicen turistas chatarra, porque pagan $40 para llegar, se meten 17 en un apartamento. Oye, los y apartamentos que no era, parecen una familia palestina. Y ahora que no era el turismo de Puerto Rico. Hay quien dice que esto se soluciona cuando aumenten las tarifas. Bueno, yo no sé. Al fin y al cabo, la conducta de un ser humano no está ligada a si tiene o no tiene dinero, es si tiene principios. Y obviamente los que estén llegando a Puerto Rico no tienen principios básicos, porque son unos desordenados. Ahora, cambiando un poco el tema, si alguien le dejó claro al mundo, no solamente a Puerto Rico, que las cosas en Nueva York se estaban saliendo y se iban a salir de control, las imágenes más crudas que yo vi de estos containers llenos de cadáveres eran las que tú transmitías, no por ser alarmista, sino para que el país supiera lo que estaba pasando. Pero tú siempre hablabas que tú entendías que eran más muertos de lo que se decía. Yo no sé si tú eres amigo de Cuomo, pero a lo mejor no lo eres mucho porque tú fuiste adelantando eso. Ahora el gobernador de Nueva York tiene un problema bien grande. Claro,
originalmente era por esconder una cifra de los muertos en los centros de cuidado de envejecientes, y quiero hablar de ese issue. Ya serán otros issues particulares de hostigamiento sexual, y eso está creciendo por otro lado también, pero específicamente la acusación que tienen en contra de él por esconder cifras. ¿Qué está pasando con eso? ¿Eso continúa o eso ya quedó a un segundo plano por las otras acusaciones? Bueno, eso está pasando en segundo plano porque obviamente cuando hay acusaciones sexuales, pues eso toma más titulares. Por ejemplo, en el New York Post, 2 de cada 4 historias son en contra de Cuomo, y periódicos así que son básicamente de derecha. Pero que para que la gente entienda un poquito, Cuomo, cuando estaba el punto más importante de la pandemia, a la 1 de la tarde, todas las cadenas de televisión interrumpían programación y él le iba explicando a los neoyorquinos lo que estaba pasando. Todo el mundo creía lo que él estaba diciendo porque estaba todo el mundo asustado. En un momento se llegó a pensar que el coronavirus estaba en el aire, que la gente no salía. Una vez yo me acuerdo caminar desde la 42 hasta la iglesia de San Patricio y no había nadie en la calle. Eso parece una película de Hollywood. Entonces fue un momento bien crucial para los neoyorquinos. Entonces, lo que le molesta a una gran mayoría, aunque está bastante dividido si debe renunciar o no renunciar, es que en el momento más crítico creímos en ti y de repente ahora nos estamos dando cuenta que las cifras estaban siendo manipuladas. Cuando yo te decía que estaban muriendo más era porque en los barrios donde hay muchos puertorriqueños, dominicanos, que es en Washington Heights, en el Bronx, de acuerdo de eso. Los médicos se metían en los hospitales y decían... en los apartamentos y decían, no es que encontramos 1, encontramos 2 y encontramos 3. ¿Por qué? Horrible. Personas muertas. Porque el gobernador, en vez de mandar a la gente que posteriormente lo hizo a los hoteles, y el alcalde también, porque los dos son responsables, a los hoteles y no mandarlos a las casas, porque acuérdense que no, los apartamentos son muy chiquitos y hay muchas personas envejecientes que viven con jóvenes. Claro. En vez de mandarlos a los hospitales, los mandaban a las casas y esas personas se enfermaban y había un desconocimiento total de cómo tratar el COVID. Entonces, yo pensaba, te lo digo, que Cuomo no llegaba el domingo, porque iba a tener que renunciar, porque muchos de sus empleados no están ni yendo a trabajar, esperando a que él tome una decisión. Wow. El presidente ya dijo que debe ser juzgado, el presidente Biden dijo que debe ser juzgado, pero no debe renunciar hasta que se tome una decisión en un jurado, y obviamente existe la presunción de inocencia. Pero con esto terminamos. Yo creo que ahí tú ves también... oye, porque si alguien fue un rockstar en toda esta discusión de la pandemia, por lo menos en percepción pública, fue el gobernador Cuomo. Todo el mundo tiene derecho a que se le juicie justamente y se investigue justamente, pero obviamente hay una presión política que veremos cómo corre en los próximos días, siempre con la presunción de inocencia del gobernador Cuomo. Pero oye, amigo, hay muchos temas y vamos a tener oportunidad de hablarlos tal vez el próximo programa, pero gracias por unirte a la familia de Análisis 360, a la familia de Noticel. Yo estoy seguro que el pueblo puertorriqueño está muy contento de verte otra vez en pantalla, y bueno, nos vemos Dios mediante la semana que viene. Dios te bendiga, amigo. Tú sabes que yo te admiro desde que yo era chiquitito y tú eres muy grande. Tú eres más viejo que yo, para que tú sabes, tú te cuidas más. Dios te bendiga, te veo la próxima semana, amigo. Vamos a una breve pausa para llegar a la parte final de Análisis 360. Bueno, obviamente el programa ha sido muy bueno, espero que le haya gustado. El análisis profundo del presupuesto con el amigo Jesús Santa y el análisis desde la calle con Jorge Viera. Lo más importante por los puertorriqueños, que hay temas que hay que discutirlo con mucha verticalidad y entendiendo que el país se merece conocer en Arroyo de Habichuelas los retos que enfrentamos. Así que los invito a que me acompañen el próximo jueves a las 9 de la mañana con otro tema muy interesante aquí en Análisis 360. Dios me los bendiga.